sintonizando ahí en la radio. Muy buenas noches, ¿cómo están en este clima típico de Ensenada? Un gran saludo para todos aquellos que nos escuchan, porque hoy tenemos la duda que nos va a hacer razonar a cada uno de nosotros. Y aquí tenemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Aquí a mi izquierda mi hermano Edgar, y luego mi hermano Paco, el hermano mayor, y luego Jonathan, alias, como dijo la semana pasada, el Black. Hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más. Y vamos a dar inicio al programa con la intención de que este programa sea de reflexión, que sea un programa de alimento para el alma, para usted, para nosotros. Y también hagamos un análisis de lo que es y lo que no es para el Señor, o bíblicamente los temas que vamos a tratar el día de hoy. Especialmente es un tema, diría Iván, escabroso, tenebroso, duro, pero es un tema que nos va a bendecir mucho y esperamos contar con su participación a lo largo del programa. Bienvenidos y arrancamos con el tema del día de hoy. Antes de arrancar, una disculpa de antemano por si se va la señal. Es cuestión meramente de quien provee el servicio, no es de uno, pero discúlpenos de antemano. De todos modos, estos programas van a aparecer los días lunes por la plataforma de YouTube o YouTube, como le dicen algunos. Sí, entonces disculpa la interrupción, pero antes de comenzar quería que la gente no se vaya a espantarnos si a veces no nos escucha. Claro, claro. Lo arreglaremos rápido en cuanto lo monitoreamos. Se va a tratar de arreglar la situación. Claro, claro. Está bien, es en atención a ustedes que nos escuchan. Una vez más, como les decimos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y el tema del día de hoy es el enfriamiento espiritual. El enfriamiento espiritual, algunos a veces lo confundimos con otra cosa, pero el día de hoy vamos a hablar de algunos casos en particular, algunas situaciones que nosotros hemos visto o experimentado en la vida propia, y buscando para que tú te identifiques si es tu caso, si no es tu caso, o es el caso de algún hermano que está cercano a ti, puedas hablar con él y darte cuenta que somos más eficientes, hermano, como creyentes, cuando sabemos exactamente dónde atacar o dónde trabajar el área, nuestros hermanos o en la propia vida. Entonces, empezamos con nuestro hermano Edgar. Hermano, ¿qué es enfriamiento espiritual para ti? Pues para tomar una referencia, yo busqué un poquito acerca de lo que significa, y dice que es cuando un cuerpo empieza a perder temperatura, lo que le llaman médicamente hipotermia. Pero dice que cuando sucede esta hipotermia, lo que pasa es que te vas enfriando poco a poco, de tal manera que no te das cuenta hasta que se convierte en algo muy grave, e incluso puedes perder la vida. Ok, gracias, hermano. Iván. El enfriamiento, así como dijo nuestro hermano Edgar, así como el refrigerador, ¿no? Hay que tenerlo encendido en la electricidad y tenerlo bien con su mantenimiento adecuado. Así como mi hermano Jonathan nos conoce cuando trabajó en los barcos, la refrigeración y eso, sabe muy bien que tiene que estar conectada. Cada pieza dentro del motor del refrigerador, para que pueda enfriar, pueda seguir trabajando y no se enfríe lo que entra el refrigerador. Así como dijo nuestro hermano Edgar acerca de nuestra temperatura, ¿no? Que tiene que mantenerse en 1 grado para no enfriarnos y no enfermarnos y no petatearnos. Fíjate que el hermano Edgar hace una anotación muy interesante. Habla de 2 cosas. Dice que es cuando el cuerpo comienza a perder temperatura. Y si nosotros vamos a estos pasajes bíblicos, cuando se habla de tutor a hermano, como el apóstol Pablo hablaba a Timoteo, a cada uno de los hombres que él gestionaba desde la distancia, hacía la referencia y dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, parte del enfriamiento espiritual tiene que ver con empezar a perder ese fuego. Empezar a perder no hablamos de meramente una motivación, porque el creyente, el que busca al Señor, el que se fondea con el Señor, sabe que es más allá de estar motivado. Muchas veces ni siquiera estás motivado, ni siquiera tienes ganas de hacer las cosas, pero sabes que estás en el esfuerzo, en la milla extra. Pero qué interesante el considerar esto, Jonathan. Empezar a perder temperatura, empezar a perder fuego. ¿Qué te dice?
Sí, mira, hay algo interesante tomando la remembranza o el ejemplo de la pérdida de temperatura en el cuerpo. Dicen los que saben, sí, que cuando vas perdiendo temperatura en el cuerpo, tu mismo cuerpo es inteligente y va absorbiendo la temperatura, por ejemplo, de tus extremidades y las va dirigiendo hacia donde están Ajá, los tus órganos. órganos importantes, los que te permiten vivir, ¿no? Entonces, a veces nosotros cuando estamos pasando por un enfriamiento espiritual, todo comienza con algo sencillo. Como la hipotermia puede causar, puede ser causada por entrar al agua fría en un día caluroso. Puede estar haciendo el calor más bárbaro del mundo, pero te puede dar hipotermia porque entraste a una alberca con hielos, ¿no? Por ejemplo. Se oye ridículo, ¿no? Pero es así. El enfriamiento espiritual empieza de una manera similar. Empiezas a darle, mi hermano, a veces la entrada a algo tan simple y tan sencillo. Que dices, no me va a pasar nada, como el que entra a la alberca fría, ¿no? Y puede llevarte hasta la hipotermia espiritual. A consecuencias. A fuertes, consecuencias, sí. Y como dice mi hermano Edgar, ni siquiera lo sientes. Es más, las personas que mueren de hipotermia en los lugares nevados las han encontrado prácticamente desnudas. Wow. Porque no empiezan a sentir calor y si no saben se empiezan a quitar la ropa. ¿Por qué? Porque todo el calor se está concentrando en el pecho. Entonces el cerebro recibe más rápido la señal de calor. Entonces estas personas se empiezan a quitar. Y en lo espiritual pasa algo similar. Dejamos entrar algo y nos empezamos a quitar la armadura, ¿no? Empezamos a darle... A lo mejor empieza con... Como dobles señales. Ajá. O sea, no sabes si estás sintiendo calor o frío. Y muchas veces dices, yo estoy muy bien. Y te empiezas a descuidar más de lo que ya lo estabas haciendo, ¿no? Uh-huh. ¿A eso te refieres, hermano? Sí, sí, empiezas a descuidarte poco a poco, a quitarte esa cobertura espiritual que traías y empiezas a dejar que el frío entre. Aquí el gran problema, mis hermanos, hay dos, que llega un momento en que estás tibio. Porque de lo frío Dios te puede rescatar. La misma Biblia lo dice. ¿Cuánto desearía que fueras frío o caliente? Pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, dice. Así es. Ojalá fueras frío o ojalá fueras caliente. O sea, ahí Dios nos está diciendo, de la frialdad, yo te puedo rescatar. Pero si eres tibio, o sea, si la andas jugando al coche con gafas, pues ahí sí ni cómo ayudarte, ¿no? Porque tú crees que estás bien, pues ese es el gran problema también. Porque estás plenamente consciente de tu condición y dices, no le subo ni le bajo, me mantengo en este ritmo, el cual me mantiene sobreviviendo, pero no te das cuenta que ese ritmo o esa temperatura es sumamente peligrosa, porque es la que más te puede llegar a confundir, porque pasas de estar tibio a estar frío inmediatamente y no lo vas a notar como cuando pasas de estar verdaderamente caliente a estar frío. O sea, es más paulatino el cambio de temperatura. En este caso, el fervor es distinto y cambia de una manera paulatina si es que estás dejando que entre ese enfriamiento. Pero si estás tibio y entra un pequeño enfriamiento, o sea, inmediatamente pasas a otro estado espiritual. Hermano Edgar, ¿quieres decir algo? Sí, pues dando referencia a lo que llamaba ahorita mi hermano Jonathan, ¿no? La Biblia da una referencia acerca bueno, porque la de la tibieza espiritual viene a ser la persona que ya conoce de la escritura, o sea, que sabe lo que es hacer lo bueno, pero a lo mejor no lo está haciendo correctamente. Y les he contado como pecado. Ajá, y les he contado como hay un grado grande de conciencia, pues. Ajá, entonces la escritura es muy fuerte en una porción de ella que dice que en el Antiguo Testamento dice por el testimonio de uno o dos personas, dice, eras muerto irremisiblemente. Uh-huh. O sea, ya no había para dónde hacerte, era la muerte nada más. Y dice, ¿cuánto crees? Dice más abajo, ¿cuánto crees que merece aquel que pisotea la sangre de Cristo? O sea, la gente que es tibia es aquel que ya conoce, pero se alejó y aún así pues tiene por inmunda, o sea, siente que el conocer de Dios no es suficiente para su espiritualidad que él maneja. Mira, yo hablaba hoy con un amigo mío muy querido, lo adoro al Franco, y si me está escuchando, pues le dije que hoy estábamos en radio. Mi amigo realmente cree en Cristo, cree que es hijo de Dios, no cree digamos, unirse en un dogma, dice él, ¿sí?
Sin embargo, yo le dije que iba a hacer todo lo posible por tratar de convencerlo porque lo quiero, ¿no? Hablaba yo algo con él y le decía, la gente realmente no está peleada con la espiritualidad. La gente está peleada con Dios. Y el gran problema de estos tiempos que aún el cristiano está peleando con Dios. O sea, se cree Israel, se cree Israel contendiendo con Dios, pues. Nomás que yo creo que le cambiamos el sentido de la palabra, porque el significado de Israel es el que contiende con Dios, con Él, al lado de Él, no contra de Él. Y a veces queremos nosotros imponer nuestra propia revelación sobrenatural. Cierto. Y en vez de calentarnos, nos enfriamos. Claro que sí. Dentro de esta definición que el hermano Edgar nos regalabas, decía otra parte es empezar a morir, ¿no? De una manera, como lo veíamos, paulatina. Cuando digo empezar a morir, ¿qué te dice, Iván? Pues ahora sí que a desfallecer, ya entrando ya a lo que es lo espiritual, pues ahora sí que los únicos síntomas que se pueden ver en cuestiones espirituales, así como en las personas que tienen, como dice Jonathan, hipotermia, pero el asunto aquí en lo espiritual es que las personas a veces no se les nota, no se les puede ir, no se les nota, hasta que quien está en su discernimiento y ha estado con esa persona cerca está pasando algo con esta persona. Sí. Y entonces eso igual tal vez más adelante se va a tratar, ¿no? Pero sí, igual es como una introducción, o sea, de que lo espiritual muchas veces no se nota más que con las conductas, con las actitudes, y ahora sí que quien traiga el discernimiento de espíritus. ¿Se han dado cuenta que este tipo de situaciones son más reales o son más visibles, pero cuando ya la situación está en un grado donde es difícil poder hacer algo? O sea, digo que la situación en la que tú y yo estemos atravesando siempre va a ser más real para nosotros primeramente. O sea, somos nosotros los que somos conscientes de lo que está pasando y debemos acercarnos a decir, oye, necesito hablar esta situación, me está pasando esto. Yo antes no sentía esta necesidad, o yo no sentía estas conductas, o yo no tomaba a juego este tipo de cosas, y ahora he empezado a sentir que no tienen una importancia. Me he empezado a sentir con ganas de alejarme de los demás. He estado sintiéndome con ganas de que lo que antes para mí era importante ahora ya no lo es. Es uno el que se empieza a dar cuenta de esas actitudes que uno mismo empieza a tener, y debería ser uno el decir, el que vaya con el pastor, el líder, el amigo, la persona de confianza, y que le diga, oye, estoy empezando a sentirme raro, como enfermo, ¿no? Como decimos, sí. Empezarnos a morir. Algo pasa, Edgar. Sí, la Biblia nos da una referencia. Bueno, la Biblia siempre tiene referencias para todos, ¿eh? Sí. Y para todo, para cualquier situación. Pero hay una porción que dice que cuando Pedro negó al maestro, y está ahí escrito, dice, y Pedro le seguía de lejos. O sea, eso quiere decir que cuando uno se enfría, empiezas a ver las cosas retiradas. O sea, ya no te acercas. Y la misma escritura dice, ¿no? Que el que tiene algún delito, dice, no quiere ir a la luz porque tiene miedo de que esa luz descubra sus pecados. Entonces a veces el enfriamiento trata de eso. O sea, cuando nosotros nos empezamos a enfriar, tratamos de alejarnos, tratamos de seguir las cosas como por encimita, de lejos. Y esa es una manera pues muy, muy particular, por así decirlo, de notar esa frialdad. Hay un cambio de conducta, pastor. Sí, incluso al grado, ahorita que menciona Pedro, en esa misma historia pasa lo que pasó con Judas. Contraparte. Ahora sí que totalmente estuvo en ese borde, ahora sí que se tuvo que ir a colgar. Pero sí, si se dan cuenta, como lo habla Edgar, empieza con pequeños cambios de actitudes, pequeñas formas o pequeños cambios de ver las cosas en el Señor. Porque aquel que estaba tan animoso para hacer cosas para Dios, o aquel que estaba comprometido, y es más, que no le preocupaba tanto el verse a esta luz y decir, oye, esta luz te está reflejando que andas en unos ciertas cosas mal, no importa, quiero cambiarlas. Pero cuando pasas al otro estado de pensamiento, que es, me avergüenzan, creo que es donde empiezan las cosas a perderse, cuando uno empieza a sentir la vergüenza, pero no la confianza de acercarse al Señor. O sea, no puede ser más la vergüenza
o más la pena, o más a veces hasta cierto descaro de acercarnos a la gracia del Señor, acercarnos confiadamente a su trono de gracia y decir, Señor, esta es mi condición y yo quiero estar como lo menciona Jonathan, caliente, Señor. O sea, no quiero estar en medio, quiero estar cerca, quiero decidirme a estar cerca, ¿no? Porque también el estar frío o estar caliente es una decisión. O te fondeas al pecado o te fondeas con el Señor, pero no estás adentro, como dices, pastor, siempre. El que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, váyase, fondese. Y atásquese más, enlódese más. Y, de ahí, y que se arte. Al Mira, menos es una decisión, ¿no? Por experiencia propia, les puedo decir que hay una porción de la Biblia que dice: instruye al niño en su justicia y cuando sea grande no se apartará de ella. O en otras dice, en otras versiones, instruye al niño en su palabra y cuando sea viejo no se apartará de ella, dependiendo la versión que ustedes lean. Por experiencia propia yo les puedo decir que cuando te enfrías, entra la amargura a tu corazón. Por eso te alejas. Y también te alejas porque sabes que la estás regando, ¿no? Traes delito. Sí, y dices, bueno, pues si me dijo que si iba a andar frío, pues me enfrío más, pues atáscate ahora que hay lodo. Ándale. Pero pasa algo, o al menos a mí en lo personal me pasaba algo curioso. Yo sentía la necesidad por seguir escudriñando las escrituras. Yo sentía la necesidad de seguir escuchando música que hablara de Dios. No puedo decir que alabanzas porque pues, ya saben que siempre me ha gustado el rock, ¿no? Entonces, en aquellos años recién salía Zona 7, salían algunos grupos de rock, conocí Box Day, por ejemplo, conocí Petra, conocí POD y todos estos grupos. Y durante los 10 años yo no escuchaba casi música secular, sí la escuchaba, pero era más el tiempo que yo escuchaba música que me hablaba de Dios. Y yo al dar mi testimonio cuento siempre esto. Yo cuando llegaba después de las fiestas, porque fui fiestero, después de Bailador. algo bello, y, fui fiestero, bailador, amiguero. Nunca fui drogadicto, gracias a Dios, porque siempre estuvo cuidándome al respecto. Fumaba mucho, por ejemplo, pero siempre que llegaba a mi casa y apagaba las luces, la depresión me atacaba. Y yo sabía que lo que me pasaba a mí es que mi corazón, mi alma estaba anhelando al Señor, pero por mis polainas yo no me quería acercar. Cuando decías amargura, se entiende que es como una falta de gozo, falta de gusto. Y fíjate, en las escrituras lo dice, y no dejar de congregarse, como lo hacen muchos por costumbre, para que no brote en ellos una raíz amarga. Es lo que acaba de él hablar, y está muy pegado al tema de la semana pasada. Si se dan cuenta que nadie te da la versión completa, como lo dices, pastor, para que no generar una raíz de amargura. Así es, y así sucede. Entonces él decía Jonathan que había una cierta amargura, pero aún así él tenía esa hambre, esa profunda sed de Dios. Porque, por ejemplo, en el programa, como Carl Jung decía, uno es adicto porque tiene una profunda sed de Dios, una sed profunda de amar y ser amado, una sed profunda de sentirse parte de la raza humana. Entonces, Jonathan tenía esa profunda sed de Dios, esa en su alma, esa profundidad por querer estar ahí, y sin embargo, al mismo tiempo, en esa profundidad, sentía esa tristeza y esa depresión. ¿Consideran ustedes que algunos de nuestros hermanos que están en la iglesia se están sintiendo, están en esa posición, no se están sintiendo parte de la congregación, no se están sintiendo útiles, no se están sintiendo que los están tomando en cuenta, y está llegando a su corazón un tipo de enfriamiento a razón de esto? ¿Qué opinas, Edgar? Sí, yo creo que sí es fundamental que uno mismo pues identifique, ¿no?, ese tipo de cosas, pero no es como si fuera una razón, pero sí llega a haber, porque la raíz de amargura es multifactorial, y para mí una de ellas es cuando no sientes que te dan un valor, no te dan una importancia. Y yo sé que dentro de la congregación muchas veces te llegas a sentir así, te llegas a sentir como no útil o no utilizado, y sientes que estás perdiendo tu tiempo, porque tal vez nos han enseñado que únicamente puedes servir al Señor en la iglesia, haciendo cosas para el mismo cuerpo de Cristo,
siendo que hay muchas cosas que hacer para el Señor, demasiadas. Y se falta, hermanos, ahora sí ya retomaste donde estabas. Sí, lo que iba a decir era que incluso haciendo cosas para el Señor, uno puede estar frío espiritualmente. Claro. Exacto. Entonces Sí. muchas veces nosotros decimos, no, es que ves una persona y ves que anda haciendo infinidad de cosas, pero a veces las hace pues por una costumbre, Sí. o porque él considera que es lo correcto, mas no tiene un fuego por hacer las cosas, no tiene una pasión por hacerlas. Que de ahí venía un poquito la segunda pregunta. ¿Puedo enfriarme aún estando dentro de la congregación? Sí. Sí, claro. Pastor. Sí. Yo predicaba hace algunas semanas acerca de dejar a Dios por Dios. Sí, es un concepto, la verdad no sé si Ya lo había escuchado. no sé si lo inventé yo o lo escuché por ahí, pero dejamos a Dios por Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, nos enrolamos en tanta actividad que dejamos a Dios a un lado. ¿Sí? Cuando Dios, Cristo mismo nos enseña a no sobrecargarnos de actividades. Él dice que tenía sus tiempos y se alejaba de para orar, para descansar. ¿Alguien ha visto la película de Mateo? No sabía que existía. No es la película del apóstol del apóstol Mateo. Es la vida de Jesús, pero se llama Mateo la película porque está contada desde el Evangelio de Mateo. Es una película muy vieja y nos presenta a Mateo el lado totalmente humano de Cristo. Nos presenta el lado totalmente divino de Cristo, ¿no? No presenta este Cristo serio que nos presentan regularmente en las películas. Sí. Miren, las escenas de la pasión de Cristo son impresionantes. Pero se quedan cortas también. Sí, son impresionantes. Y esta película, pues es una película más vieja que La Pasión de Cristo. Creo que lloré más con esta película. Por ubicar al Señor desde un punto de vista real en este sentido. Cómo él vivía, cómo era la manera cotidiana de vivir para él el estar en comunión con Dios. Sí. Y en este sentido iba porque nos presenta que Cristo cómo era su vida cotidiana, o sea, cómo se apartaba la gente para descansar, cómo a veces sentía cansado, cómo a veces jugaba con los apóstoles, cómo a veces se reía con ellos. Presenta al Cristo en el que yo creo, pues, ¿no? Y a veces nosotros como cristianos queremos reflejar una santidad más allá que la de Cristo. Porque es lo que nos han enseñado, que así se ve el cristiano, ¿no? Que el cristiano o sea, no debes llorar, no te debes enojar, debes ser paciente, debes mostrar todos los frutos al mismo tiempo, pero sucede que no dejamos de tener sensaciones y emociones que nos ligan a este mundo de una manera u otra, y que también nos hace, como lo que comentábamos el programa pasado, que me fui con esa palabra en mi mente toda esta semana: misericordia, y es reconocer que yo también un día estuve en esa posición y no poder y tratar de no dejar de exigirle a nuestros hermanos o a aquellos que están en la congregación perfección, actitudes de alguien perfecto cuando no existe. Y eso también yo les quiero preguntar, ¿ustedes consideran que ese tipo de presión dentro de la iglesia también orilla que muchos se sientan como que no dan el ancho y dicen, ¿sabes qué? Hago mi mayor esfuerzo y no doy el ancho, y eso hace que su ánimo decaiga? Pastor, quiero decir. Sí sucede, porque incluso hasta los ministros nos han enseñado algo ideal, pero dentro de esto, en las cosas del Señor, no existe ideal. Lo único que yo conozco de ideal es lo que dice en el libro de Génesis: te daré ayuda idónea, pero ni siquiera es idóneo como lo idóneo de Dios no es nada que ver con lo ideal de nosotros. Porque es como, por ejemplo, algo que a veces peleo yo como gordito, ¿no? Con los nutriólogos. Es que una cosa para mí es el peso ideal y otra cosa es el peso real. Si tú me pides a mí tu peso ideal, que yo pese 75 kilos y fíjate lo que yo trabajo, lo que yo hago, me voy a desmayar. O sea, si lo bajo de golpe. No nos pesamos ni cuantitativos, ¿no? Ya sé, ¿no? Ya sé. Yo creo como la soda esa, ¿no? Entonces, a veces lo ideal tiene mucho más peso.
mucho más peso de lo que Dios está pidiendo, porque aquí entra algo, la multiforme gracia y la multiforme sabiduría de Dios. Así como acabas de mencionar sobre la raíz amarga, no nomás es por una sola cosa, puede ser de muchas otras, y la persona al estar trabajando en la iglesia puede llegar a enfriarse, como decía Jonathan, cambiar a Dios por Dios, porque a veces piensan otra vez, entran en la rutina, híjole, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces ahí ya no están usando ni siquiera las emociones ni los sentimientos para poder dar ese motor. Porque recuerda que las emociones no son buenas ni malas, sino que simplemente son energías que hay que darles ese sentido. Y de ahí, de ese sentido, es donde viene el sentimiento. Por ejemplo, dice la escritura que la verdadera religión consiste en darle comida a los huérfanos, a los pobres, a las viudas, a los ancianos. Hay muchas cosas que hacer, no nomás dentro de lo que es el templo o en la iglesia de Cristo. Ciertamente en la escritura hay una parte donde dice, ¿qué mejor hacerle el bien? Cuanto más a mis hermanos, como por ejemplo, si el Señor me dio pude aprender de mi papá la albañilería, la construcción, ¿por qué no ayudarle a alguien? No, eso es que, pues la verdad tengo el material, pero no puedo hacerlo ahorita para pagar. No, pues yo te ayudo, nomás una hamburguesita y algo que... Sí, si es comida le va a salir más caro que pagarle un albañil, ¿no? Sí, pero parte de eso, darnos cuenta que para servir al cuerpo de Cristo y a nuestros hermanos, y que se entienda bien, porque a veces hay también personas que abusan de ese amor por el hermano y te traen de chalán todos los días y no la verdad, y no consideran que tú también tienes una casa y de que debes proveer para tu casa. Pero aquí viene esta pregunta, a ver si ustedes pueden ayudarme un poquito, es ¿cómo puedo darme cuenta yo que me estoy enfriando espiritualmente? Si les ha pasado a ustedes o tienen algún caso en mente de algún hermano cercano, alguien que lo hayan visto, que nunca le dijiste, hermano, algo está pasando, yo te noto raro, y que te dijo, no, todo está bien, hermano, y cuando menos piensas, dio el azotón. ¿Alguno que quisiera ayudar? Mira, y para cerrar el primer bloque, porque ya es la media, metemos canción y continuamos después de la canción. Dale que sí. Ok, uno de los primeros síntomas es el desánimo. Y aquí los dejo y nos vamos con esta canción de Marcos Witt, Sana Nuestra Tierra, muy ad hoc al tema del día de hoy. Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo, necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad. Nos humillamos, nuestra tierra sana hoy. Sánanos, sánanos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, 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 sánanos. Somos tus hijos.
díselo a Él. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Te pedimos hoy perdón. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Díselo de nuevo: sánanos, sánanos, sánanos. Todo el mundo levante sus manos y haga un clamor al cielo y dile: Señor, perdona, perdona nuestros pecados. Humillamos nuestra vida ante ti esta noche, Señor. Sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Ante ti, sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Dilo conmigo: sánanos, sánanos, sánanos. Levante sus manos una vez más. Sálvanos, Señor, con tu poder y tu amor. Sálvanos, oh Señor. Nos humillamos y te pedimos perdón, Señor. Escucha la oración de tus hijos. Escucha la oración de tus hijos. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Díselo una vez más: sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Listo. Ok, así como dice el meme. Y aparte del hermano no me saludó, ¿qué otro motivo por el cual la gente se enfría y deja de ir a la iglesia? Bueno, retomando, decíamos que el desánimo, el otro es actitudes que
que a veces no nos gustan o nos parecen inapropiadas de algunos hermanos. Edgar, ¿quieres comentarnos algo muy, muy interesante? Sí, bueno, es con respecto a esto de pues quitar la mirada de Jesús, es poner la mirada en todo lo contrario a Jesús, ¿no? Entonces cuando empieza uno a ver pues los defectos de los demás, o a veces no tener nuestra confianza en Jesús nos hace patinar, ¿no? Claro. Porque no tener tu confianza puesta en Jesús, pues si la pusiste en el pastor, en el maestro, en cualquiera que tengas allá enfrente, entonces si tú te desvías o esa persona te falla, entonces nosotros empezamos también a decaernos, y por ahí podía entrar ese enfriamiento espiritual. Claro. Mira, mi amada esposa me mandó un mensaje y me dice respecto al tema, ¿no? Ya saben, pueden mandar a la casa. Sí, ya traes leche, ¿no? No, respecto al tema, dice, para mí no hay mejor medida que revisar en el fruto. Entre más lejos esté, más evidentes serán las cualidades de cuánto creo que quiere decir cuánto amor, gozo, dominio propio hay en la persona, etcétera, etcétera. Es el fruto del espíritu, ¿no? El fruto del espíritu. Sí, está hablando del fruto del espíritu, pero creo que tiene razón, ¿no? En cuanto más frío estás, vas mostrando menos ciertas cualidades del fruto del espíritu. Sí, los frutos empiezan a desaparecer inmediatamente. Va uno por uno como que perdiéndose. El efecto que comenta Edgar es sumamente visto. Yo lo tengo súper identificado. Cuando alguien ya se acerca y te dice, es que tal hermano, es que como el pastor me exige a mí esta situación, si mira a su hijo, y mira a su esposa, y mira esto. Y los viejos de la casa del Señor, o sea, los que tienen experiencia, de esos que, como dicen, como los perros viejos que ladran de lejos nomás para asustar. O sea, esa gente que tiene un colmillo grande te dice, es que la vista es en Jesús. O sea, no puedes perder tu vista del Señor. Él es el ejemplo, Él es verdaderamente el que puede darte el norte hacia dónde dirigirte. Se oye fácil, pastor, se oye fácil, Jonathan, Edgar. Pero cuando alguien ya está entrando en estas sensaciones y emociones ligadas al enfriamiento, yo no sé si están de acuerdo conmigo, y pasa mucho por aquellos que hemos estado en la casa del Señor y hemos salido, estamos buscando una excusa para terminar de decir, ahora sí ya me voy. Sí, yo siempre se los he dicho, ¿no? A quien se va a la casa de Dios es porque ya lo había planeado en su corazón hace mucho tiempo, nomás que estaba buscando la excusa perfecta. Que no lo ubica como enfriamiento espiritual. Pero aquí la pregunta es, pastor, ¿alguna vez lo has experimentado en algunas de estas situaciones? Edgar, Jonathan, es la pregunta para todos. Sí, antes de contestar, incluso hay dentro de este desánimo espiritual en las personas, el enfriamiento, como me escriben, me dicen, la tardanza del milagro de Dios trae desánimo. Claro. Y muchas veces, y fíjate, cuando la persona se desanima porque Dios no le responde a una oración, es entonces decirle, Señor, yo necesito ese fruto de la paciencia. Yo necesito la paciencia. Sí, y a lo mejor ya le contestó y le dijo que no. Pero no lo acepta. Sí. Pero no lo acepta. Esa es otra, ¿no? De cómo aceptamos nosotros lo que Dios nos dice. Lo que decía nuestro hermano Iván, que la referencia con el ideal de nosotros, ¿no? O sea, el ideal de nosotros no es igual al ideal de Dios. A lo mejor el ideal de Dios es que a lo mejor tú no tengas, no sé, o tú no te cases, por decirlo así, ¿no? Pero la otra persona dice, no, es que yo sí me quiero casar. Y como nunca me casé, aunque ese es el ideal de Dios, pero yo lo veo como mal, y eso hace que ya no quiera saber. Es que eso ha hecho que cambie la oración de todos. Ya no es que se haga tu voluntad, es, Señor, te pido esto y esto. Y nunca se dice, pero que se haga tu voluntad. Sí, la soberanía de Dios, pues. Claro, pero al final de cuentas, yo les pregunto, ¿y no es al final la voluntad de Dios la que se hace? ¿Por qué no mejor desde un principio decirle, Señor, cuál es tu voluntad? Y si lo que yo te estoy pidiendo está alineado. Es más, uno sabe cuando está pidiendo si sale desde el deseo interno de nosotros, o si estás buscando algo para servir al Señor, o para tener más elementos para servirlo. Pastor, ¿quieres decir algo? Sí, retomando esto, sí he llegado a tener en mi vida, o sea, de la pregunta algún tiempo,
algún desánimo, pero no así como a tirarme a la milonga y así, pues, o sea, porque prácticamente, así como Jonathan decía que él estuvo 10 años fuera del camino, así nomás en las orillitas, así como el ciego que le gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Prácticamente sí él lo vivió, y si él predicara de él, le iba a quedar muy bien decir: yo fui Bartimeo, el que estaba ahí junto al camino, gritándole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque él tenía esa sed y esa hambre de Dios. Entonces, toda mi vida he estado en el camino, y sí el desánimo de ver a estas personas, perdónenme, pero yo he visto muchos cristianos en el camino. O cristinos. ¿Mande? O cristinos. Bueno, cristinos. Bueno, más bien esta club o fraternidad de cristianos sufrientes, como para de sufrir pero cristianos, que nomás están sufriendo, y de repente porque uno se quiere poner mucho de su parte para que el Señor haga, y yo tal vez fueron en esos momentos de decía: pues no soy yo, es el Señor que lo tiene que hacer, y yo veo pues que tal vez eso me está desgastando, el querer yo también empujar, animar, Pastor, a las personas. El asunto de no ver frutos del trabajo del ministro, seas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, es pregunta directa para Jonathan y para ti que están en el ministerio como ministros, es el no ver frutos o resultados del trabajo que están haciendo con algunas ovejas, ¿genera ese desánimo? Mira, sí. Inicialmente, ¿no? Bueno, ya después realmente lo masticarán y lo entenderán, pero inicialmente, o sea, lo que quiero es que la gente se pueda dar cuenta que son seres humanos como cualquier otro, y que también le pasan cosas. Sí, fíjate, al principio en mi vida ministerial, no como ministro de nada ni pastor, pero antes sí generaba como un desánimo, decía: Señor, pero pues estoy entregando yo esto para ti, es para ti, para que las personas conozcan más de ti. Pero luego después... ya me había topado, pero no lo había agarrado para este tiempo, donde dice Isaías que su palabra nunca vuelve a él vacía, sino que lleva el propósito por el cual fue enviada. Entonces digo, bueno, ¿qué fue lo que él envió? Yo simplemente soy el medio. ¿Para qué me estreso? Entonces, ¿para qué me desanimo? El consejo es, hermano, como lo que dices, pastor, hay que saber esperar, porque también el esperar tiene su ciencia, tiene su modo. No sé si estamos... Sí, es como hablábamos de la semana pasada. O sea, Señor, yo necesito paciencia. No, pues ahí te va la tribulación. No, porque dice Romanos que la paciencia es producto de la tribulación. Sí. Edgar, ¿quieres comentar algo? Quiero paciencia, pero ¡dámela ya! ¿No? Ok, bueno, yo sí he experimentado lo que es estar frío. Uh-huh. Y yo creo que, pues es que andar por las ramas, o andarse por las ramas y no acercarse, pues es un síntoma, ¿no? de no estar bien espiritualmente. Pero lo que yo sí les puedo comentar, o sí les puedo decir es, alguna vez yo estuve pues totalmente, bueno, no totalmente fuera, porque de alguna manera sí sentí como lo que explica nuestro hermano Jonathan. Aunque estás afuera, como que hay algo dentro de ti que siempre te insta a que tienes que buscar de Dios. Te mantienes ligado, ¿no? Ajá, pero a veces uno es rebelde, o a veces uno pues no ha llegado hasta donde debe de llegar uno, ¿verdad? Claro. No ha topado con pared para poder uno voltear a ver los ojos a Cristo. Pero a mí lo que me pasó es lo que yo pudiera decir que experimenté, es muerte espiritual. O sea, tú tienes dinero en tu bolsa, pero no te satisface nada. Tú puedes tener el mejor carro, puedes tener la mejor compañía, pero tú te sientes solo, abandonado, no sientes nada. Entonces eso realmente yo no se lo recomiendo a nadie. Es muy feo tener esa sensación. Es que estar fuera del evangelio ya per se es muerte espiritual, pues. Sí, el mismo Jesucristo dice que pasamos de muerte a vida al conocerle. Y cuando nos alejamos de él, pues vamos al hoyo, o sea. Pero es que muchos tienen la idea de que se lo van a tomar un tiempo para ver si la iglesia cambia, o a ver si la gente si cambia, o a ver si yo retomo estas ganas de servir al Señor. Créeme que entre más lejos de la casa del Señor, más lejos de la gente que también está pasando por pruebas como tus hermanos en Cristo, si hay alguien que te va a entender, van a ser ellos. Entre más lejos estés, más difícil podrá ser regresar al camino. Es como, por ejemplo, hay una similitud entre la historia del hijo pródigo y la historia de Judas, el que se suicidó, el que se ahorcó. ¿Cuál es la similitud? En que ambos tenían hambre y sed de dinero. Tenían hambre y sed de poder gastar, de hacer esto y el otro con el dinero. Sin embargo,
a Judas le ganaron los pensamientos de agonía, de aquello, porque dijeron, no, si yo regreso me van a matar. Le cayó el 20, pero dijo, no, ¿sabes qué? No puede ser que yo maté al Hijo de Dios. Cuando incluso Jesús, él lo dijo en la mesa, aquí está el que me va a entregar. Y él todavía a gusto, como si nada, así como el hijo pródigo, yo quiero mi herencia. Pero la diferencia con el hijo pródigo es que a él, aparte de malgastar todo, ya cuando él estaba comiendo las algarrobas de los puerquitos, dice que volteó al cielo y que dijo, en la casa de mi padre hay de todo, hasta los sirvientos, los siervos comen mejor que yo ahorita en este momento, están mejor vestidos. No sé qué fue lo que vio, lo que leyó, algo que pasó, que él dijo, regresaré a casa. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y Judas decidió mejor lincharse. Es que pasan dos cosas: es aceptar la condición en la que estás, o sea, reconocer tu situación y decir, quiero cambiar mi situación. No voltear a ver quién está peor que tú. Es decir, esta es mi condición y yo necesito tomar cartas en el asunto, porque al final de cuentas, usted y yo sabemos que la salvación es totalmente personal. Para darle agilidad al tema y poder cerrar, porque ya el tiempo nos está ganando. No, vamos 11 minutos del segundo bloque. Va. Bueno, quiero hacerles esta pregunta, hermanos. Entonces, todos tenemos yo en mi caso particular les puedo decir que también sucedió mucho el de que lo que otros hacían, yo no lo comprendía. Y como venía de personas con más experiencia y más madurez y personas con cargos en la congregación, yo decía, pero es que ¿cómo pueden hacerlo? Porque se supone que de ellos se podría esperar otra actitud, y yo miraba que era lo contrario. Pero entendí que, como lo comentaba Iván, cada quien está viviendo un propio proceso, y muchas veces ellos están viviendo en ese momento un enfriamiento que está desafortunadamente afectando la vida de los demás. Por eso es importante que todos cuidemos la forma en la que estamos viviendo nuestro cristianismo y tengamos la conciencia de no decir, es que a mí no me va a pasar, es que yo no estoy en esa situación. Le puede pasar aún a cualquiera, ¿no? Y como la palabra nos insta a decir que cuidemos nuestro caminar, porque está propenso a aquel que se cree fuerte, mire que su pie no resbale. O sea, hay una conciencia del Señor de decirte, eres tú quien tiene que revisar tu forma de vivir y tu propio caminar. Eres tú el que tienes que ser responsable de tu vida espiritual, no esperar que alguien venga y te rescate y te saque de tu problema, porque al final de cuentas el Señor es tan sabio al hacernos responsables de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque imagínate qué difícil sería dar cuentas por otro. O sea, decir, todavía no es suficiente con mi vida espiritual, sino tengo que cuidar la de mi hermano. Puedes dar un consejo, puedes ayudarlo, puedes orar por él, pero no puedes hacerte responsable de su vida espiritual. Bien, esta otra pregunta, hermanos, es, y a ver si me pueden ayudar o les ha tocado. ¿Ustedes por qué consideran que hay una confusión bien grande entre enfriamiento espiritual y desánimo? A veces lo minimizamos diciendo, no, es que el hermano está desanimado, es que lo bajaron de la alabanza y está agüitado, pero se le va a quitar, y no nos damos cuenta que eso es más que simple desánimo. Pastor, ¿quieres ayudarnos? Pues al hablar en cuestiones de palabras, desánimo y enfriamiento, pues pareciera lo mismo, pero no lo es. Porque desánimo tiene que ver con el ánimo, con cosas ya internas de la persona, así como igual como ahorita mencioné al principio del meme, ¿no? Aparte del hermano no me saludó porque otra razón la persona, ¿no? Deja de ir a la iglesia, y eso tiene que ver con ese ánimo. Tiene que ver con la actitud. Y el enfriamiento, el que está frío, por así que se va a ir mal, pero no le va ni le viene, está frío y ya. O sea que hay como un cierto sentimiento de si se cae la iglesia, si no se cae, me da lo mismo. Sí. Una indiferencia. Esa podría ser otra de las características Puede de alguien. ser. Si tu hermano estás indiferente y te da lo mismo, bienvenido, usted está en el congelador. Es que hay remordimiento y hay convicción de pecado. Claro. Y el remordimiento es lo que le pasó a Judas. O sea, él sintió remordimiento, pero no hubo una convicción de que él había pecado y no se arrepintió. Claro. Sin embargo, Pedro, por ejemplo, Ajá. Pedro en él hubo convicción de lo que estaba haciendo estaba mal. Porque al igual que nosotros, a él, el mismo hijo, el mismo Logos, le dice, me vas a negar. Así como la Biblia nos dice a nosotros, es que
te va a pasar esto, y aún los de tu propia casa van a ser los enemigos, y va a pasar, y nos advierte el mismo Logos de todo lo que nos va a pasar. Entonces está en nosotros si se crea una convicción de arrepentimiento, o simplemente es nuestra conciencia que nos está moliendo la mente por un remordimiento que traigo, ¿no? Así como lo que pasó Judas, retomando a eso. Sí, entonces, ¿por qué lo confundimos el desánimo con el enfriamiento? Porque es la primera, es como la primera piedra, el primer síntoma, los que saben de construcción saben que si uno de los bloques de la base se desmorona, le sigue la pared completa, ¿no? Entonces el primer síntoma del enfriamiento es el desánimo. O sea, hermano, si tú dices, yo estoy desanimado, pilas porque eso se va a poner peor. No es como yo, viene una pregunta para todos. Yo consideraba que a veces se dice eso porque da vergüenza decir, es que hermano, me estoy enfriando. Porque ¿quién sinceramente lo va a reconocer? Es más fácil decir, no hermano, es que estoy desanimado. Es que estoy triste porque mira, el hermano dijo esto y me desanimó. Pero eso pasa de un momento a otro, de un día a otro, eso cambia. Pero el enfriamiento ya es que hay trabajo del enemigo en el corazón del creyente. Ya va avanzado eso. El enfriamiento va a muerte espiritual. O sea, no va en retroceso, sino va a fondearse. Pastor. Y aquí hay algo muy importante. Que usualmente las personas que se enfrían, no que se desaniman. Porque el que está desanimado se le puede reanimar, se le puede hablar y atacar su estado de ánimo con oración, con pláticas y eso. Pero el que está frío, el que ya está frío es porque no es porque tal vez, sino porque no fue discípulo. Así. No fue discípulo, porque el que es discípulo tiene disciplina. Aunque nosotros somos discípulos y seamos de repente indisciplinados, pero tenemos nuestra rutina de oración, de ayuno, de aquello, lo otro, lo manejamos, tenemos esa disciplina de hacerlo ahora sí que a nuestro modo, ¿no? De repente. Sí. Y porque la palabra disciplina son muy parecidas, discípulo y disciplina. Y usualmente cuando el que sí se puede desanimar más es el discípulo. Se le puede notar más ese desánimo. Imagínate lo que me pasó a mí oye, pero pues si yo estoy, dice tu palabra, Señor, que pues no es en vano son lo que dicen Salmos, que en vano no es el que trabaja la obra y aquello, pero viene lo que dice Isaías. Pero entonces, los que usualmente se enfrían, ahora yo haciendo un inventario, una recapitulación ahorita en mi mente de todo, yo he visto la diferencia del discípulo al que nomás es el hermano ese que anda caminando. Hay un versículo que parece trabalenguas que encaja en lo que dice nuestro hermano Pastor Iván, y dice si no salieron de nosotros porque no eran de nosotros, y si salieron de nosotros dice no eran de nosotros, o sea, no, es que parece un trabalenguas, pero dice, bueno, lo que da la referencia es que si una persona realmente está fría es porque nunca perteneció 100%. Que es algo que está sucediendo mucho en las congregaciones, de hecho no de ahorita, tiene mucho tiempo, y eso es algo que los hermanos ministros aquí nos pueden asesorar más. No está existiendo, hermanos, un verdadero nacimiento de nuevo. O sea, no está existiendo no solo una conversión, se está quedando todo en el arrepentimiento, en la confesión de pecados, pero no está viendo el nuevo nacimiento. ¿Por qué es importante el nuevo nacimiento? ¿Por qué, hermano? Porque empieza a suceder una nueva mente, una nueva forma de ver y de entender las cosas, y ya no estamos sujetos a lo que antes me lastimaba, o lo que antes me molestaba, o lo que antes me dolía. Ahora se está generando una nueva mente en mi corazón, de tal manera que ya no soy exactamente la persona con la que llegó, sino estoy siendo transformado a través del poder del Señor. ¿Por qué? Porque si no se concreta este nuevo nacimiento, seguimos viendo, o sea, queremos hacer, hermanos, hacer unos huevos estrellados con el mismo sartén que ya no tiene teflón, que ya no servía, con el que antes practicábamos nosotros. Cuando llegamos a Cristo, el Señor nos entrega una vida nueva. O sea, te están entregando un utensilio completamente nuevo, en el por cual no se tiene que quemar ni pegar nada.
Pero hermano, si a ustedes los huevos estrellados se les siguen pegando, o sea, si le sigue molestando, que no lo saluden, que no le digan Dios le bendiga, que no le den su abrazo, que no lo tomen en cuenta. Si sigue usted molesto con su esposa porque se tarda en estar lista el domingo para la iglesia, si usted todo lo que sale en el Facebook le ofende y le lastima, y de hecho les iba a comentar algo, pero eso lo voy a dejar al final. Si usted, hermano, sigue viendo las cosas a través del mismo cristal con que las miraba antes de llegar a Cristo, es más, se ha vuelto usted el observador de toda la ley en las iglesias, usted no ha nacido de nuevo. Sí, pues. O sea, porque ahí por es ejemplo, peligroso. ahí mencionabas, se queda en el arrepentimiento. Es que realmente no hubo un arrepentimiento. Volvemos a lo mismo. O sea, nomás les dio vergüenza. Hubo un cargo de conciencia, fue descubierto, algo pasó que salió a la luz. Y dijo me arrepiento, pero realmente no hay arrepentimiento porque en su corazón no hubo esta convicción de justicia que dice el apóstol Pablo que tiene que haber para el nuevo nacimiento. Que es sumamente importante. Sí, nada más para leerles el versículo. El trabalenguas. El trabalenguas, ok. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de los nuestros. Tengo una pregunta. ¿Qué tendrá que ver o tiene que ver esto con iglesias o congregaciones, como le quiera usted decir, donde hay miembros que no han nacido ahí y que no se sienten parte de la congregación, que son como lo que se le conoce como que están brincando de un lugar a otro a ver cuál iglesia les gusta más? Y cuando viene la tribulación y viene el momento difícil, cuando viene el momento difícil, hermanos, son los primeros que en vez de ayudar a que todo suceda y que haya una bendición, son los que empiezan a dividir más. Ok, hay dos razones ahí. La primera es que nunca ha habido un arrepentimiento real. ¿Sí? La segunda, no les ha caído el 20 que cualquier congregación que predique la sana doctrina, porque esto es importante. Yo creo que es de lo más importante de todo. Cualquier congregación que predique la sana doctrina es la iglesia de Cristo. Entonces yo nací en Puerta de Salvación, Poder de Dios. Me voy de ahí y cuando regreso a Congregación Ama. De ahí me voy a Fuente de Vida, al discipulado. Y cuando empecé a trabajar en la obra me voy a Movimiento Evangelístico Príncipe de Paz. O sea, no ando de chapulín brincando de iglesia en iglesia. Quienes me conocen saben que tengo años duro años en las iglesias, ¿no? Hasta que el Señor da el banderazo en que uno tiene que salir a chambear. Ahorita estamos trabajando en NICI en colaboración con nuestro hermano Iván. Entonces, creo que no han comprendido que cualquier iglesia que predique la sana doctrina es la iglesia de Cristo. Sí. Y eres parte de ella. Sí. Porque ¿cómo te puedes alegrar que es algo que pasa que al hermano le vaya mal? Y parte del nuevo nacimiento. Fíjate, aquí yo tengo una frase de Zacarías, o sea, es un apologista y estudioso de la filosofía cristiana. Rabí Zacarías, ese es el nombre, Él es un ex hindú. Él fue criado como hindú y conoció a Cristo y ahorita se dedica a la apologética cristiana. Y dice, aquí radica la diferencia cardinal entre las religiones moralizantes y lo que Jesús nos ofrece. Jesús no propone hacer buena gente a la gente mala, sino convertir a la gente muerta en gente viva. ¿Qué es la diferencia? Esa es la gran diferencia, ¿no? No hemos dado ese brinco de muerte a vida. Sí. Ahora, yo creo una cosa. Para los vivos hay mayor responsabilidad. Sí. Y tiene que haber una mayor supervisión y compromiso. ¿Sí? Porque si no hay esa supervisión y compromiso del que está vivo o el que ha vivido más tiempo, Pablo mismo lo dice, algunos son bebés espirituales ayer se les habla como bebés espirituales. Se les tiene que hablar como bebés espirituales. Agagán, mano. Ajá. Sí. No puedes hacer otra cosa. Sí. Y le tienes que hablar desde la emoción. Venga por su titi. Ajá, y a veces dar el manazo. Sí. O sea, aquí pasa algo. Pero hay quien puede comer este alimento sólido y a ese también se le tiene que hablar desde otras líneas y desde otras exigencias.
Y no tiene por qué haber, ay hermano, es que a mí me exiges mucho. Bueno, porque también el Señor ha entregado mucho a tu proceso. O sea, el Señor ya ha Eclesiastés hecho lo dice, mucho al que se contigo. le da más, Se le al que exige se le más. enseña. Más se le demanda, ¿no? Más se le demanda. También se le dice al que más perdona, más ama. Entonces es importante reconocer que esta condición o esta sensación de que no nos sentimos parte de, que no nos gusta, que nos queremos mover, que esto y que el otro, que estamos en búsqueda del lugar perfecto, tiene mucho que ver con que no hemos entendido que somos parte del cuerpo de Cristo y a donde vayamos somos de utilidad y tenemos que ser de utilidad. Cuando hablaba Jonathan sobre las transiciones que ha vivido, de las cuales la gran mayoría ha sido testigo, tiene que ver con procesos donde iba cambiando. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando sale de un lugar a otro, estaba pasando algo en su vida que tenía que ver con el ministerio, pero nunca fue ni ningún problema de la iglesia ni ninguna división, simplemente pidió permiso para hacer la transición, y eso es saludable. ¿Por qué? Porque hay mayor exigencia de él sobre su propio ministerio, y no cambia nada más porque algo le molestó. Al contrario, creo que cuando más la tribulación se ha puesto difícil, más se ha mantenido a decir, ¿sabes qué? No es el momento preciso para hacer ningún movimiento si no se mantiene. Sí, Pastor, es como ¿qué por dice? ejemplo ahorita que hablamos de ánimo y estados de ánimo, algo que me gusta mucho a mí a veces predicar y mencionar en la iglesia, que lo que hace a la persona su sentido de vida es la satisfacción en el propósito, en el sentido de propósito y en el sentido de pertenencia. Y está muy ligado, el sentido de vida humano, para el sentido de vida de uno como cristiano dentro de Cristo, que tiene que ser satisfacer el sentido de propósito y el de pertenencia, como decía Jonathan. O sea, saber que pertenezco a una gran familia, que pertenezco a la sana doctrina. Por ejemplo, veamos nuestros ejemplos. A Paco, yo lo conocí en la Metodista. Sí. Y yo soy del movimiento evangelístico Príncipe de Paz, y de niño yo iba mucho a la Metodista con mis vecinos, conocí muchos nazarenos, muchos metodistas y demás, y nunca me fui de mi congregación. Sí, sí. Platícanos un poco de ese testimonio, hermano. Nos quedan 3 minutos para cerrar la idea. Lo vamos a dejar para la próxima. Bueno, te agradezco. Lo hacemos rapidito para la próxima sesión. Sí. Algo que comentaba mi hermano es bien importante. Cuando uno llega a Cristo, llega por motivaciones muy humanas. Es necesito esto, necesito lo otro, quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro. Pero tiene que haber una transición a decir, ahora tengo necesidades espirituales totalmente distintas. Tal vez llegué porque quiero ver mi familia unida, pero cuando llegué y me di cuenta que el Señor iba añadiendo cada día al que iba a ser salvo, y tenía que esperar a decir cada quien va a llegar a su paso, pero ahora yo estoy en los caminos del Señor y empieza por mí la bendición, y de ahí se abre. O sea, lo que te digo, hermano, es que tú llegaste a la casa del Señor por una cosa, y el Señor te atrapó y ahora estás haciendo otra. Pero no creas que porque no se ha llenado esa satisfacción que antes fue humana, que fue como egoísta hasta cierto punto, no significa que si tu deseo ahorita es otro, es que tú eres alguien muy cambiado, sino simplemente el Señor te ha puesto a ti en tu mente cuáles son las verdaderas prioridades, las cosas importantes, las cosas trascendentes, y las cosas por las que llegaste a Cristo algún día se van a presentar. Si a Dios le place, va a suceder, pero no es motivo de desánimo, no es motivo de tristeza, no es motivo de agonía espiritual, es motivo de gozarte y de saber que algún día tus ojos lo van a ver, y posiblemente, si no sucede, el Señor es fiel a su promesa, y esas cosas que a ti te mueven y te cansan, o que tú dices, estoy aquí pero mi familia no se acerca, estoy aquí pero mi esposo no cambia, mi esposa no cambia, mis hijos, no tengo trabajo, mi situación económica es difícil. Hermano, dice la Biblia, y el Señor nos lo dijo, que tendríamos en este mundo aflicción, pero dice que no tuviéramos miedo, que Él había vencido al mundo. Pastor, ¿quieres Solo cerrar quiero con- mencionar algo aquí puntual que me escriben. Dice, un árbol no sobrevive al invierno sin unas raíces saludables. Nosotros tampoco. Así es. Edgar, ¿quieres cerrar con algo, hermano? ¿Del tema? Bien. Con eso cierras, pastor. Jonathan, antes de cerrar, ¿quieres decir algo, hermano? No, los anuncios de siempre. Los anuncios. Bueno, Sí. terminamos con esta conclusión, y hermano, es lo que te comentábamos. Tal vez llegas por una condición a la casa del Señor, y Dios ahí te muestra sus planes. Déjate sorprender, vívelos, gózalos, pero aprende a vivir tu propio cristianismo, tu propia vida. Aprende a darte cuenta las maravillas que Dios ya está haciendo contigo, y deja que él haga lo que tenga que hacer, pero sé partícipe del proceso. No solo te quedes viendo y expectante, tú también pon la parte que a ti te toca,
porque todavía, hermano, nuestra vida cristiana también depende de lo que nosotros hagamos. Antes, perdóname, es No, que no, se dale, me dale, vino a la dale. mente algo que platicaba con la mamá de Iván precisamente. Le digo, el gran problema de todos nosotros es que vamos con expectativa a la iglesia y por eso nos trae desánimo. Sí. Y he escuchado a infinidad de predicadores diciendo, ven con expectativa a lo que Dios va a hacer en tu vida. Mira, hermano, tú tienes que tener plena conciencia que cualquier cosa que Dios hace en tu vida es grande. Claro, sí, sí. Porque mi Dios, o al menos en el que yo creo, en el Dios de la Biblia, no hace las cosas pequeñas. O sea, hasta un grano de arena, su diseño es grandioso. Una gota de nieve, su diseño es grandioso y único, al igual que el grano de arena. O sea, no hay un solo grano de arena igual, no hay un solo copo de nieve igual. Imagínense. Es una gran ¿Qué bendición. tan grande es Dios? ¿No? Exacto. Es como mencionamos desde la primera temporada hace tiempo, ¿no? Nosotros no tenemos padrinos mágicos como Timmy Turner, ¿no? Sí. Tenemos a Dios que cumple milagros, pero no nos cumple los deseos. Claro, claro. Hermanos, yo concluyo con esto. El enfriamiento espiritual está ligado a un cristianismo emocional. Entonces, revisa, haz un inventario, como lo habla Iván. Haz un inventario. ¿Qué significa hacer un inventario? Haz un análisis interno de las cosas que te lastiman, que te duelen, que no te gustan, que sí te gustan, las cosas que te motivan y desmotivan. Date cuenta cuántas de esas son meramente emocionales y que tienen que ver con la expectativa, como lo que decía Jonathan. Una expectativa de lo que yo quiero, lo ideal. Y después siéntate, analiza y qué es lo que quiere Dios de mí. ¿Está alineado con lo que yo quiero de Él, lo que Él quiere de mí? Si se alinea, gloria a Dios. Pero si no se alinea, primero hay que poner las cosas estas sobre la mesa y primero, hermano, es ser honesto con lo que Dios quiere hacer conmigo, y las peticiones y los deseos y los anhelos vienen por añadidura, pero vienen después de que tú también estés preparado para recibir esos regalos, esas bendiciones y esos milagros. Te repito, el enfriamiento espiritual está ligado a vivir un cristianismo única y exclusivamente emocional. No está mal que te emocionas, que te goces, que llores, que quieras brincar, que te abraces del pastor, que le digas, hermano, le voy a dar un diezmo especial para que lleve a su esposa, que la invite a comer, no sé. Ya me pasó eso a mí. Ya con unos tacos no Sí, le hace. algo. Me bajo. Pero recuerda algo que es bien importante. Después de esa emoción viene el entendimiento. Y el entendimiento es haber nacido de nuevo y decir, ahora a través de esta nueva forma de sentir, voy a darle gracias a Dios por esto que me permitió disfrutar. Hermano, ¿quieres dar los anuncios? Y con eso terminamos. Los anuncios, martes y jueves, Contracultural a las 9:30 de la noche, igual miércoles, a Duda Razonable, 9:30 de la noche. Viernes a las 7 de la noche tenemos nuestro tiempo con nuestras hermanas Sandra y Nabil. La mujer y sus emociones están con este nuevo... con esta sección de programas. Nos puede encontrar en Metanoia Radio con su aplicación de la radio. También nos puede encontrar por Facebook @Metanoia Voz, y en nuestra página de YouTube Metanoia Ends. La va a identificar por la palomita de agua enfrente de nuestro logo.